En el nombre de Allah, el clemente, el misericordioso, damos las gracias infinitas a Allah y pedimos paz y bendiciones por nuestro profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Entonces, en la primera parte, habíamos hablado de que sí existe una persona que se decía que era profeta y llamado Muhammad. Entonces, tanto por sí, eso lo vimos, tanto a través del Corán, a través de sus creyentes y sus seguidores, ¿no? A través de poetas y filósofos y pensadores no musulmanes, y a través de la lógica también, ¿no? De que todos estos millones de personas no pueden ponerse de acuerdo de una mentira, ¿no? No pueden creer en una, digamos, en una mentira, ¿no? En algo falso. Imposible, imposible, como había explicado. También vimos si el profeta Muhammad sallallahu si era un profeta verdadero o mentiroso, ¿no? Entonces pusimos varios ejemplos de que Allah subhanahu wa ta'ala, de que él transmitió todo lo que recibía de Allah subhanahu wa ta'ala, ¿no? Tanto lo que hasta aleyas que donde figura amenazas de Dios para él si atribuye algo falsamente al mensaje, donde digamos figuran insultos que le hicieron los paganos árabes, ¿no? Y en ocasiones Allah subhanahu, o sea, el profeta Muhammad sallallahu y sus compañeros necesitaban una respuesta de Dios y Dios no le revelaba aún alguna respuesta, y él no se atrevió a, a darles una respuesta propia, sino él mismo esperaba, ¿no? Un mensaje de Dios. Y no decía, no, tengo o sea, tengo que hacer ver alguna solución porque la gente me va a desmentir o descreer. No, nunca se atrevió a hacer esto, ¿no? Entonces, todo eso indica que él era un profeta verdadero, ¿no? Y como decía, si él fuera, digamos, mentiroso, pues, como decía, una mentira o una persona mentirosa, sí o sí, tarde o temprano, será descubierta que es una persona mentirosa, ¿no? Pero él fue creído, ¿no? Digamos, tanto durante su vida como después de su muerte, ¿no? Y miren, digamos, todo esto, todas estas personas que lo están siguiendo y que creen en él, a pesar de que no lo han visto, entonces todo eso no puede ser una mentira. Además, las enseñanzas que él ha dejado llaman al bien en general, ¿no? Y también enseñan a evitar el mal. Entonces, o sea, todo eso indica que él era un profeta verdadero. Y para terminar, o sea, ¿un profeta es necesario? Sí, es necesario. ¿Por qué? Porque Allah subhanahu wa ta'ala, que es completamente diferente de todas las criaturas, ¿no? No, o sea, no habla, o sea, no va a venir a hablarle a la gente, ¿no? O enseñarle, ¿no? Debido a muchas razones. Uno. Dos, la humanidad siempre necesita un ejemplo para seguir. Entonces era necesario y es necesario que haya un profeta para ser el ejemplo. Allah subhanahu wa ta'ala dice en el Corán que eh, en el mensajero de Dios tienen un bello ejemplo para quienes tienen esperanza en Dios, anhelan ser recompensados en el día del juicio y recuerdan frecuentemente a Dios, ¿no? Entonces, siempre la humanidad sí necesita tener un ejemplo, ¿ya? También vino el profeta Muhammad sallallahu para enseñar, para aclarar. Si Allah subhanahu wa ta'ala, por ejemplo, hubiera puesto en nosotros, ¿no? Digamos, las enseñanzas, hubiera revelado a nosotros las enseñanzas, habría, digamos,
o sea, habría distinción, diferencia, ¿no? En la manera de cómo practica cada uno estas enseñanzas, ¿no? Pero y también es necesario, o sea, que el profeta sea un ser humano. Si fuera un ángel, si fuera un genio, si fuera otra criatura, o sea, el ser humano normalmente no podría hacer lo mismo que hace el profeta, porque no son iguales. Pero si el profeta es un ser humano como nosotros, come como nosotros, bebe, tiene que descansar, entonces nosotros vemos delante nuestro que está, que el profeta es un ser humano, ¿no? Igual que nosotros. Entonces eso ayuda más a practicar estas enseñanzas y no tener excusas tampoco, ¿no? Eh, entonces, el, eh, para terminar, en conclusión, el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam es un profeta verdadero, es el último profeta y mensajero. Nadie puede negar su profecía. Si él no hubiera sido profeta, nosotros, ustedes y yo, en este momento no podríamos hablar de este tema. No podríamos estar conectados, ¿no? Para hablar de este tema. Si el profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, no hubiera sido profeta, ni yo ni ustedes habríamos sido musulmanes, ¿no? Entonces, el profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, digamos, si él no hubiera sido profeta, todos estos millones de personas no lo habrían seguido. No habría tenido seguidores como millones, ¿no? No habría tenido millones de personas que no lo han visto y a pesar de esto creen en él. Pero han visto algo, han visto sus huellas, han visto sus enseñanzas, ¿no? Han visto, digamos, el libro que le fue revelado a él. Todo esto es más que suficiente para creer que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, es un profeta verdadero. También el que existe, ¿no? El que está ahora, ¿no? En Medina, enterrado, es el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Toda la gente de Medina, desde que él murió, de generación a generación, sabían que el que está enterrado ahí es el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que sí, que recibió el Corán, que sí, que había gente que creía en él y otra gente que no, que sí, que sí pasó por tal lugar, que sí llegó a tal lugar, ¿no? La gente sabía su historia. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tenemos su biografía en la cual encontramos, digamos, su estatura, cómo es su cara, cómo es su cabello, cómo son sus ojos. O sea, casi ninguna persona, según el conocimiento que tengo, ninguna persona tiene tanta descripción como la tiene el profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sobre toda su vida, sobre su vida. Entonces, estos son algunos nomás, son algunos, pero algunos argumentos sobre la profecía, la existencia y la profecía del profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, y hay un montón, hay muchos argumentos sobre o sea, que indican y afirman que el profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, era un profeta verdadero, ¿no? Entonces, damos gracias a Allah subhanahu wa ta'ala por esta buena acción y le pedimos que nos acepte y que sea útil para todos nosotros. Amén. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Si tienen alguna pregunta, algún comentario, alguna observación, eh, tienen la palabra en estos 5 minutos que quedan, inshallah.
Amén. Igualmente, hermano. Bueno, la diferencia entre profeta y mensajero, los sabios dicen, algunos sabios dicen que el profeta es el que recibe la revelación, pero no tiene la orden de transmitirla, no tiene la obligación de transmitirla a la gente, ¿no? Y el mensajero es aquel que recibe la revelación y tiene la obligación de transmitirla a la gente, ¿no? Hay algunos que son profetas y mensajeros a la vez. Profetas y mensajeros a la vez. Por ejemplo, como el profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, es el último profeta y mensajero, ¿no? Esa es digamos, la diferencia entre profeta y mensajero. Por ejemplo, profetas como, sí, hermana, digan, profetas como el profeta José, ¿no? El profeta José, eh, Zacarías, etcétera. Estos serán profetas, mensajeros y profetas como el profeta Muhammad, Moisés, etcétera. Que la paz y las bendiciones ya lo hacen con todos ellos. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa Una alaikum pregunta, salam. hermana. En Sí, caso de las mujeres, o sea, de cierta forma no podemos llamarles así, en este caso como mensajero y profeta, las mujeres virtuosas, por decirlo así, ¿cómo serían llamadas como el caso justamente de algunas mujeres o no tiene esa tipo categoría, le vamos a decir? de ser profetas o mensajeras, no sé si se dice mensajeras o no en español. ¿Así? ¿A eso se refiere, hermana? Hermana, ¿a esto se refiere? Si hubo mujeres profetas y mensajeros, ¿así se Sí, sí, refiere? no, desde el punto de vista, sabemos que hubo muchas mujeres que exclusivamente luchó mucho por el Islam, desde antes inclusive tenemos mujeres muy virtuosas, pero ¿a qué término usamos a eso? Porque de cierta forma no estamos hablando de categoría, o sea, sabemos del profeta y mensajero, pero ¿cómo les llamamos a las mujeres también que estuvieron a un nivel elevado? Estas son mujeres virtuosas como las describe el Corán. Por ejemplo, María, que la pasea con ella, el Corán la describe que era la mejor mujer de su tiempo, ¿no? Por ser virtuosa, piadosa, etc. Algunos sabios se habla, pero es muy, digamos, muy poco, de que había mujeres que sí recibieron una revelación, ¿no? Entonces dicen, toda persona que recibe o que recibió una revelación es un profeta, ¿no? Eh, es decir, hay hombres y mujeres. O sea, obviamente los hombres son la mayoría, pero hay mujeres que recibieron, por ejemplo, María, que la pasé con ella, la mamá del profeta Moisés, ¿ya? Entonces, estas, por ejemplo, que recibieron una, se puede decir, una inspiración o revelación, ya los panos ahora saben más, algunos, solo algunos, ¿no? Dicen que también se les puede llamar profetas o así, pero la mayoría no, dice que no. Y eso es, digamos, debido a muchas razones, ¿no? Que la misión de ser profeta y mensajero digamos, requiere muchas cosas, ¿no? Entonces, y las mujeres, sí, el Corán describe y menciona a mujeres como María, que la paseó con ella, la esposa del faraón Asia, también la mamá del profeta Moisés, menciona a la mamá de María, que la pasea con ella, que cuando quería dedicar lo que tenía en su vientre al templo, eh, para Dios, etcétera. También en la zona del profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, encontramos
mujeres grandiosas y virtuosas como Aisha, Khadija, y también otras compañeras del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam que contribuyeron, sí, por ejemplo, en hacer llegar las enseñanzas del Islam a la gente, en enseñar, sí, había mujeres sabias también, grandes sabias había, digamos, durante la historia del Islam. Hasta el día de hoy, hay mujeres, mashallah, que son sabias y que vienen hombres a buscar conocimiento de ellas. Muy buena pregunta y me hizo recordar, hermana Estefania, de esto. Sí, uno de los argumentos de la profecía del profeta Muhammad sallam es que el profeta Muhammad sallam era una persona, era iletrado y analfabeta. No sabía leer ni escribir. Allah subhanahu wa ta'ala dice en el Corán, aquellos que sigan al mensajero y profeta iletrado, Muhammad, quien se encuentra descrito en la Torá y el Evangelio, el profeta que les ordena el bien y les prohíbe el mal, les permite todo lo beneficioso y solo les prohíbe lo perjudicial y les abroga los preceptos difíciles que pesaban sobre ellos, y quienes crean en él, lo secunden, defiendan y sigan la luz que le ha sido revelada, serán los bienaventurados. Allah subhanahu wa ta'ala declara que él era profeta letrado. También la sunna y la biografía, la historia del profeta Muhammad sallam nos enseña que él era una persona que no sabía escribir ni leer, ¿no? Entonces, hasta cuando el ángel Gabriel, digamos, le vino en la cueva de Herá y lo abrazó fuertemente, y le dijo, lee. El profeta respondía, no sé leer, lee, no sé leer, lee, no sé leer, ¿no? Y también durante ¿cómo se llama? El pacto, la reconciliación de Al-Hudaybiyah entre musulmanes y no musulmanes en las afueras de la Meca, o sea, el profeta Muhammad sallam ordenó a Ali a escribir el convenio o el pacto, ¿no? Entonces, el profeta Muhammad sallam le dictaba a Ali y Ali escribía, ¿no? Porque el profeta Muhammad no sabía escribir. ¿Ya? El Corán está claro, Allah subhanahu wa ta'ala dice que era iletrado. Y uno de los milagros de que él era profeta es porque él era iletrado y transmitió todo esto y enseñó todo esto, y que como él no sabía leer ni escribir, entonces también él enseñó, o sea, es uno de los argumentos también de la sunna. Sí. ¿Hay más preguntas, hermanos? Si no, inshallah, finalizamos la charla de hoy hasta inshallah otra oportunidad. De nada, hermano. Entonces pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que nos recompense por la asistencia, por el esfuerzo que todos hemos hecho, y que Allah subhanahu wa ta'ala haga útil esa charla y que sea de gran beneficio para nosotros. Amén. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amén. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.